SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios de Davos, porque hoy la palabra allí es desglobalización. Todos estamos de acuerdo en que la globalización ha traído grandes beneficios y ha sacado de la pobreza a 1/3 de la población mundial. Pero hay algunas señales, tanto durante el COVID como en lo que está sucediendo ahora, que nos dicen que el futuro puede que no sea así, o que por lo menos sería de una forma diferente. Esta es una de las conclusiones de lo que se está hablando en Davos. Llega a su fin la globalización. Hemos roto el camino que habíamos caminado durante 30 años para empezar a dar marcha atrás. Estamos camino de la desglobalización. Este es el sonido y esta es la sintonía y la música en Davos. 3 décadas parecen tocar a su fin. Empezamos a hablar de desglobalización hasta el punto de que este año las compañías que se sientan allí han multiplicado por 60 sus informes sobre desglobalización. 30 años después de haber caminado en esa dirección, la globalización ha dejado grandes éxitos y también grandes fracasos. Su éxito principal es haber terminado con buena parte de la pobreza en el planeta. En el año 1990 había 2.000 millones de personas en situación de pobreza extrema, gente que vivía con menos de $2 al día. 2.000 millones de personas. 30 años después son 1.300 millones de pobres menos. Ese es el gran éxito de la globalización. Su probablemente gran fracaso ha sido el aumento de la desigualdad. Desde mediados de los años 90, la riqueza que se ha generado ha sido absorbida por el 1% de la clase más rica, hasta el punto de que el 30% de esa riqueza queda en manos del 1% más privilegiado. Y esto es lo que se está evaluando en Davos. Ahora mismo lo que tenemos es, primero, una globalización que parece tocar a su fin y, segundo, un saldo con todo esto. Hay 3 fuerzas que están moviéndose: la repatriación de fábricas, la renacionalización de industrias y la regionalización comercial o los bloques comerciales. Básicamente se ha terminado el libre comercio. Así que hoy hemos traído a quienes son los grandes expertos en todo esto para hacer nuestro Davos doméstico aquí. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Susana Ruiz, coordinadora de justicia fiscal para Intermon Oxfam. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Déjenme que les pregunte primero eso, lo último. ¿Ha terminado la globalización? ¿Hemos terminado 30 años de camino en una dirección? ¿Damos marcha atrás ahora? No, yo creo que no. Que lo que estamos empezando es una globalización diferente, pero no necesariamente vamos a ir hacia atrás, ¿no? Va a ser una globalización distinta, que por cierto ya había empezado, ¿no? Hay que recordar que antes del COVID y antes de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo ahora, ya tuvimos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, con lo cual ya empezamos a vivir entonces ya se hablaba de una marcha atrás de la globalización, o por lo menos se había detenido la globalización tal y como lo habíamos entendido durante estas últimas décadas, ¿no? Y yo creo que ahora pues también ocurrirá lo mismo. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es un poco lo contrario. Se habla mucho, es verdad, de desglobalización, pero no hemos cambiado el modelo todavía. Ha habido muchos problemas, como estas guerras comerciales que mencionaba Rafael, pero lo que hemos visto es que estos 2 últimos años de pandemia, la riqueza de los 1.000 millonarios ha crecido. Se ha multiplicado por un 34% y hay 573 nuevos 1.000 millonarios. Entonces, escuchar estas conversaciones sobre cambio, sobre desglobalización, al mismo tiempo que seguimos viendo esta hiperconcentración de riqueza, parece un poco una dicotomía. Hay desde luego 3 fuerzas que sí parecen estar cambiando y son las 3 fuerzas que están dando lugar a esto. Decíamos, las nuevas trabas comerciales, en fin, no sé si regionalización o directamente proteccionismo y la deslocalización que ahora se ha convertido en relocalización. Las industrias que se expulsaron, las industrias que se decía en su momento son de bajo valor añadido y se exportan a otros países para fabricar camisetas en
India, para fabricar chips en Corea, para exportar cuestiones que creíamos que tenían poco valor añadido, están volviendo. Y están volviendo hasta el punto de que, por ejemplo, anteayer, literalmente, el gobierno aprueba esto, 12.200 millones de euros para que los chips se fabriquen aquí, para no tener que comprarlos. La guerra de Ucrania hace prioritario y urgente reforzar la autonomía estratégica energética, tecnológica y agroalimentaria, así como la ciberseguridad en nuestro país y en el conjunto de Europa. Y agroalimentaria, dice la ministra Nadia Calviño, que contradice la política de la PAC, que hasta ahora era cada vez menguar más nuestros productos. La deslocalización. Les pregunto a los dos lo mismo. ¿Se ha terminado la deslocalización? ¿Se va a convertir ahora en una relocalización o esto son palabras huecas? No son palabras huecas. Lo que pasa que ahora tenemos que... Lo que hemos aprendido en los últimos años es que a lo mejor habíamos ido demasiado lejos a la hora de primar factores estrictamente económicos sin tener en cuenta que la seguridad de suministros también importaba, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente son factores geopolíticos los que están detrás de estos movimientos, porque si no fuera por ellos, bastaría con la diversificación, es decir, con seguir manteniendo la globalización, la tendencia a la globalización, pero diversificando las cadenas de producción, no poniendo todos los componentes o la producción de un componente en un único país que se puede ver afectado por una pandemia, por una guerra, por un terremoto, por un desastre natural, etcétera, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que lo que priman son fundamentalmente factores geopolíticos y una globalización también por bloques, ¿no? Que es la que está ocurriendo, ¿no? La de economías, sociedades que comparten una serie de valores, de principios políticos, etcétera, ¿no? Que es en parte lo que está separando, ¿no? La guerra de Ucrania, ¿no? Quién está en un bloque y quién está en otro, ¿no? No, tampoco todos los países están en las mismas condiciones para poder hacer frente a decisiones como estas que suponen mucha inversión, mucha voluntad política y poder mantenerla durante un tiempo. Y esto va a chocar con muchos de los ritmos electorales políticos que hay en distintos bloques, pero también con la capacidad fiscal. Y aunque ya es una discusión, incluso la de los fertilizantes que arrastramos desde hace un par de años, que se sonaban las señales de alarma, muchos de los países que están sufriendo ahora estas escaseces no han sido capaces de hacerle frente porque no tenían los recursos económicos, el músculo fiscal para poner en marcha esas inversiones, porque se ha priorizado también inversiones que podían suponer un alcance mucho más corto, más inmediato de protección frente a la pandemia, que no era una mala decisión, pero nos cuesta poder ver en esos países decisiones que tengan un alcance mucho más largo y que permitan esas reorientaciones estratégicas. Entonces, uno de los riesgos que vemos es que este péndulo, si quieres, que estaba mencionando Rafael, se va a producir más en determinadas economías más avanzadas y vamos a volver a tener una brecha también con países de renta media baja, ni siquiera decir los países de renta más baja, que no van a ser capaces de seguir adelante. Porque esta renacionalización, relocalización, si se produce, insisto, y entendiendo lo que estáis diciendo de que con límites en el entusiasmo, pero si se produce, daña a esos países menos desarrollados, deja atrás a los países menos desarrollados. Bueno, depende de cómo se dé, en qué sectores, pero cuando estamos hablando de sectores más punteros, donde hay una inversión de valor más importante, estos países no tienen esa capacidad para hacer frente y pueden sufrir muchos de los impactos, pero estamos hablando incluso, como se decía, esa discusión sobre los fertilizantes, vemos algunos países que ya están poniendo en marcha algunas plantas de producción y otros que no tienen la capacidad, a pesar de estar sufriendo la escasez directamente en su población. Hay una primera fuerza, estamos diciendo, que era esta deslocalización, ahora relocalización, por ver hasta dónde llega. Hay una segunda que se ha multiplicado y efectivamente empieza antes de la guerra, empieza con Donald Trump, y es cierto proteccionismo / trabas comerciales, de un calibre extraordinario, hasta el punto de que el director gerente, la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional, la directora, dice, Gita Gopinath,
esto. Estamos viendo cómo se multiplican las restricciones comerciales. Por ejemplo, en India, donde se han frenado las exportaciones de trigo, hemos visto que 30 países desde que comenzó la guerra han puesto restricciones a la exportación en alimentos, energía y otros productos, dice el Fondo Monetario Internacional. Hay un problema de falta de oferta y eso mismo dice no solamente el fondo, sino el gobierno español. Luis Planas. Medidas restrictivas a la exportación de productos en el actual contexto, básicamente cereales y oleaginosas. Concretamente, el 17% del comercio mundial de proteínas se ve afectado por estas medidas restrictivas y es un motivo de preocupación. Lo ha indicado la FAO, lo ha indicado la OMC y evidentemente cuanto más se pueda hacer en esta conferencia en el sentido de levantar tales medidas restrictivas, más positivo será para el comercio internacional y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Rafael Domènech, el libre comercio, como lo hemos conocido, responsable de análisis económico de BBVA Research, ¿es historia? No, para nada. Yo creo que tenemos que distinguir también lo que es coyuntural, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los cereales en la India posiblemente es coyuntural, tiene que ver con una situación específica en la que un país decide asegurar su abastecimiento nacional antes que exportar, ¿vale? Pero esto tiene mucho que ver con el hecho de que se producen cuellos de botella, que hay falta de oferta, que la oferta no ha crecido suficiente, que hay un exceso de demanda y esto puede cambiar en el tiempo, puede durar, pero puede cambiar. Pero hemos visto guerras arancelarias desde Trump con China, desde China de vuelta. Esto hay que distinguir estos fenómenos concretos, así más transitorios, de lo que puede ser más duradero, ¿no? Que, por ejemplo, es una guerra comercial. Una guerra comercial en la que se mezclan factores geopolíticos, factores de guerra tecnológica, de supremacía económica, ¿no? Y de que a lo mejor es un reconocimiento también de que la globalización tal y como la entendimos durante una serie de décadas, pues se hizo de una manera desigual entre países, ¿no? Que algunos países han jugado con una serie de armas que no han sido equilibradas con respecto a otros, ¿no? Que es el caso de, tal y como lo entiende Estados Unidos con China, ¿no? Pero que se entrecruzan ahí muchos aspectos al mismo tiempo. Eso es más duradero y permanente que algunos de los casos concretos de los que estábamos hablando de los movimientos que están haciendo algunos países para asegurar el abastecimiento de cereales, de algunos productos alimenticios, en una coyuntura muy específica. Y entendido eso, vamos a un libre comercio que va a ser menos comercio, menos libre. ¿Vamos a un nuevo modelo de trabas comerciales? No necesariamente de trabas comerciales, pero sí posiblemente a un comercio que prime otra serie de principios, otra serie de objetivos, y uno de ellos va a ser el de la seguridad, ¿no? El de confiamos en que comerciamos con un país, con una economía que va a mantener ciertos estándares de calidad, ciertas garantías de suministro, incluso aunque las cosas vayan particularmente mal. Bueno, para mí el problema es que hemos avanzado muy rápidamente en estos procesos de globalización sin unas reglas del juego que vayan a la misma velocidad. Y entonces cuando ha habido actores que generen una cierta disrupción ahora con el contexto de la guerra, pero también con algunas administraciones pasadas en Estados Unidos, las reglas del juego cambian y nadie sabe muy bien cómo van a ser. Entonces hemos tenido guerras comerciales que respondían más a intereses políticos, que respondían a batallas fiscales también y unas reacciones que no tenían nada que ver con los movimientos de oferta y demanda que vemos ahora. Entonces yo sí creo que que es muy difícil que cambien del todo esas reglas comerciales, pero sí necesitamos unas reglas del juego que beneficien al conjunto de países. Lo que no podemos es pretender que se pueda avanzar a una velocidad de crucero sin tener los mecanismos, las avenidas para ponerlas en marcha, ni los indicadores tampoco que permitan detectarlo con antelación, ni cuando surgen poder corregirlos de una forma justa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en realidad no tenemos ni un G20
G20, tenemos un G2, es decir, la mayor parte de las discusiones son entre China y Estados Unidos y luego vienen en el conjunto de los países, como mucho a nivel de G7. Pero ¿por qué esas reglas del juego son las que tienen que imponerse después al resto de países? Entonces, cuando ahora vemos que esos efectos, esos impactos se sufren de una forma tan directa por determinados países, estos países necesitan tener un espacio ahí y necesitamos ahora repensar esas reglas del juego que se crearon en un contexto completamente diferente, sin pensar en estas nuevas potencias y sin pensar tampoco en el aprovechamiento de determinados actores de una forma tan intencionada. Estáis los dos llevando esto a quizás la tercera fuerza. Estábamos diciendo la primera, deslocalización / ahora relocalización. La segunda estamos diciendo esto, trabas comerciales, reequilibrio. La tercera es la probablemente más preocupante y es el fraccionamiento del mundo en bloques. De hecho, la OMC, Pascal Lamy, literalmente decía que una de las grandes lecciones de la Gran Depresión fue que el proteccionismo y el aislacionismo no funcionan, que no funcionó entonces, no funcionará tampoco ahora, dice. Isolationism does not work. It did not work at the time, and how could it work in today's world, which is vastly more integrated. Y el Fondo Monetario Internacional señalaba exactamente el mismo riesgo. Se puede fragmentar el mundo en dos. We are concerned about fragmentation, which is that even if global trade doesn't necessarily come down, that the world becomes more fragmented into geoeconomic and geopolitical blocks. Porque se puede estar rompiendo el mundo en bloques geopolíticos, geoeconómicos, y eso tiene consecuencias de desacoplamiento. Y eso ahora mismo nos plantea tercera clave y tercera gran duda. Tenemos bloques, estabais diciendo, de seguridad. ¿Vamos a tener bloques? El planeta se nos rompe en dos. Un bloque frente a otro, bloque chino frente a bloque americano. ¿Estamos en esto ahora? A ver, yo creo que ya estábamos antes en una fragmentación, ¿de acuerdo? No necesariamente que se rompa por completo, pero desde luego nos debería preocupar, porque es mucho más lo que podemos conseguir con la colaboración, bien con reglas, bien entendida, bien diseñada, que no con la fragmentación. Y en esto particularmente los europeos sabemos mucho, ¿no? Es decir, el proyecto europeo es un proyecto político, social y económico, pero que en parte se basa mucho precisamente en esta idea de que dentro de la Unión Europea lo que primamos es la colaboración, el comercio entre los países, la libre movilidad de bienes, de servicios, de factores productivos, ¿no? Tenemos pocos bloques en los que esta coordinación como la que estamos viendo en Europa se pueda dar. Ni en América Latina tenemos un espacio de coordinación política a este nivel, ni un espacio, ni una institución que lo pueda permitir, ni siquiera en el sudeste asiático, y como mucho en África, pero con una dificultad para trasladar esa coordinación en decisiones que realmente luego supongan un cambio de ese bloque frente a las grandes potencias. Entonces es verdad que probablemente veremos o un acercamiento a determinadas economías. Yo no tengo tan claro que vayan a ser unos bloques estáticos, sino que vayan a ser bloques que se vayan a ir moviendo en función de determinados intereses que van a ir cambiando. Y eso va a ser muy complicado también. O sea, va a ser una geopolítica muy dinámica en función de intereses de producción energética, de producción de determinados componentes o de otras crisis, y que tenga en cuenta incluso las condiciones de endeudamiento y otros elementos macro que hagan que el acercamiento de esos países no bloques pueda suponer unos microgrupos de países que puedan responder de forma conjunta a determinadas... pero no tenemos tiempo para crear procesos amplios, es decir, la experiencia es que cada vez que lanzamos un proceso de integración lleva más tiempo la discusión del para qué que el resultado. Necesitamos resultados, entonces necesitamos resultados y necesitamos pragmatismo también en esta geopolítica, y estas ideas de los bloques no van a ser algo tan grande ni multitudinario como en el pasado, sino que será algo mucho más dinámico y mucho más interesado en el buen sentido de la palabra. Si uno asume las conclusiones de lo que está oyendo y si uno no les malinterpreta, la seguridad pasa a el primer vagón por delante de muchas cosas, a veces incluso de rentabilidad. Seguimos teniendo efectivamente esto, relocalización de factores, seguimos teniendo trabas comerciales de corto y de largo plazo, y estamos rompiendo esto en bloques. La globalización que se soñó inicialmente de personas parece no haber llegado nunca, de mercancías parece estar menguando.
sí parece seguir siéndolo de capitales. De hecho, en Davos hemos escuchado a Jane Fraser, CEO de Citi, diciendo literalmente que esta es la última que queda, aunque todavía hay amenazas sobre ello. Clearly there are threats of fragmentation, splintering, there's been some weaponization of not just financial services. Y dice, hay un riesgo de militarizar los sistemas financieros. So it's changing the nature of globalization. Porque está cambiando la naturaleza de la globalización si SWIFT se convierte en un arma contra Rusia, si tenemos armas como estas. Ahora mismo lo que nos está pasando es esto, y esta es la situación que tenemos. El resultado probablemente va a ser precios más caros, trabas y bloques más cerrados. El Bundesbank en este Fondo Monetario ha dicho que va a haber 3 Ds que van a disparar los precios: la desglobalización, la descarbonización y la demografía. Y el Fondo Monetario advierte, hay bloques ahora mismo que ponen en riesgo la unidad de esa globalización. This double crisis, pandemic and war, and our ability to deal with them are further complicated by another growing risk: fragmentation of the world economy into geopolitical blocks with different Dice rates, literalmente Georgieva que ahora mismo tenemos roto el sistema en cuestiones geopolíticas, geoestratégicas y bloques que pueden tener además una derivada más, y es la derivada tecnológica. Production networks would be broken and need to be rebuilt. Y esa fragmentación tecnológica, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice Fondo Monetario Internacional, esa fragmentación tecnológica puede costar muchos puntos del PIB a la economía global. Sí, los cálculos que ha hecho el Fondo Monetario y que ha publicado esta semana coincidiendo con el foro de Davos apuntan a que solo esta fragmentación tecnológica puede implicar pérdidas de hasta el 5% del PIB para muchos países. Dicen los máximos responsables del FMI que el proceso de desglobalización ha empezado y que va más allá de esta fragmentación tecnológica. Ponen de ejemplo que cada vez son más los países que están adoptando restricciones que caminan en esa dirección y que conducen a ese mundo más fragmentado. Los costes de una mayor desintegración serán enormes para todos, dice el fondo en un análisis que ha publicado hace apenas unas horas. La reconfiguración de las cadenas de suministro, si se acompaña de más barreras comerciales como ya están imponiendo algunos países, dificultará las inversiones y puede suponer, por un lado, para los países que se están desarrollando, que pierdan posibilidad de conocimiento y que por lo tanto también pierdan riqueza. Y para los países más avanzados, estas mayores barreras pueden suponer tener que pagar más por obtener los mismos productos y servicios, por lo que estamos ante un problema de escala global que solo en la parte de fragmentación tecnológica puede implicar esas pérdidas de hasta el 5% del PIB. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Susana Ruiz, coordinadora de justicia fiscal para Oxfam. Hagamos el saldo, porque hemos hablado mucho de las grandes fuerzas geopolíticas. Para quien nos está escuchando, ¿todo esto qué significa? ¿Que vamos a tener que pagar más cada vez por lo que hasta ahora era más o menos barato? ¿Que vamos a tener productos más caros? ¿Esto es lo que significa? Bueno, esto significa un cambio de precios relativos, ¿no? Posiblemente tendremos que pagar algo más por aquello que estábamos consiguiendo a precios más baratos gracias a la globalización, ¿eh? Pero esto, como decía muy bien Susana hace un momento, no es inevitable, es dinámico, ¿no? Los países iremos decidiendo hasta dónde queremos llegar con esta situación, ¿no? Y yo creo que es muy importante, hablabas de la globalización, estamos poniendo barreras a la globalización de productos, la de servicios todavía va adelante, y esto es importante. Y necesitamos no poner trabas a la financiera, porque necesitamos muchas inversiones para hacer frente durante las próximas décadas a todo este proceso de transición energética, no solo en las economías avanzadas, sino a escala global. Y eso significa muchos recursos, muchas inversiones en muchas partes del mundo. Fragmentar financieramente a la economía global pondría en riesgo esa transición energética también. Por lo tanto, es importante pues que
podamos poner un poco de orden en estas reglas del juego de la globalización, pero sin perder todas sus grandes ventajas y sus beneficios que mencionabas al principio. Susana. Bueno, cambiar algunos de los modelos y hábitos de consumo quizás no sea malo tampoco para el medio ambiente, y esa descarbonización de la que se estaban hablando también requiere de que se tomen decisiones, y no vamos por la buena. No parece que el camino sea tan fácil en un contexto como este. Yo creo que va a haber varios cambios, pero uno, es decir, el acercar las cadenas de valor o acortarlas es algo que ya estaba pasando y se produce como mucho más rápidamente para las cadenas de valor que tienen menos valor en realidad, es decir, para los productos con mucho menos valor, que son más fáciles de mover, pero ya lo estábamos viendo cuando el sur de China los precios de mano de obra se encarecían, se acercaban al norte de Vietnam y había un trasvase ya directamente de plantas. Lo que estamos hablando son modelos mucho más complejos, pero no es lo mismo cambiar estas cadenas para productos energéticos ni productos de alimentación, ni es lo mismo hacerlo para productos de mucho valor tecnológico. Pues a los dos les agradezco que hoy nos hayan ayudado a leer este Davos que cierra con esa palabra encima de la mesa, desglobalización. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Hoy esta la lectura, hoy el tema, esta la palabra desglobalización. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.